¿Sabías que existe un hombre en la Biblia que nunca murió y que conocía secretos tan peligrosos que la Iglesia prohibió su libro durante 1500 años? Millones de personas ya descubrieron por qué este hombre desapareció sin dejar cadáver. Y lo que vio en los 7 cielos cambió todo lo que pensamos sobre el plan divino. Hoy vas a ver la única evidencia que conecta los días del año solar con un hombre que vivió exactamente 365 años y fue transformado en el ángel más poderoso del cielo. Este no es un cuento religioso, es un código que revela el futuro de la humanidad. Voy a revelarte 3 secretos que cambian todo. Primero, ¿por qué Enoc vivió exactamente 365 años, ni uno más, ni uno menos? Segundo, ¿qué vio en los 7 cielos que obligó a Dios a llevárselo vivo? Y tercero, ¿cómo sus advertencias salvaron a Noé del diluvio? 120 años antes de que comenzara a llover. Pero antes, déjame preguntarte esto. ¿Por qué un hombre desaparece sin morir, mientras todos los demás patriarcas vivieron 900 años y murieron normalmente? La respuesta está en un patrón celestial que nadie te ha mostrado. Quédate hasta el final, porque la revelación más impactante está a minutos de distancia. La historia oficial dice que Enoc era un hombre tan justo que Dios decidió llevárselo directamente al cielo sin pasar por la muerte. Suena hermoso, pero eso es solo la superficie del misterio más profundo del Antiguo Testamento. Primera evidencia. Su nombre en hebreo, Yanok, significa iniciado o el que enseña. Y vivió exactamente 365 años. El mismo número de días que la Tierra tarda en girar alrededor del Sol. Génesis 5:23 dice textualmente: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Esto no es coincidencia, es diseño astronómico perfecto. Entonces, si Enoc era un reloj solar viviente, ¿quién programó ese reloj? Y lo más importante, ¿qué secretos aprendió durante esos 365 ciclos solares que lo hicieron tan peligroso para el sistema religioso que su libro fue censurado? La respuesta está en los textos que la Iglesia no quiere que leas. Enoc nació 1200 años después de Adán, en una época donde la maldad comenzaba a extenderse por la tierra. Era el 7º desde Adán, en la línea de Set, la línea pura que mantendría el pacto con Dios. El número 7 en hebreo Sheva significa completo perfecto divino. Génesis 5 dice algo peculiar. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años. La palabra hebrea para caminar es halak, que significa literalmente andar en compañía constante. No es metáfora, es descripción de una relación física real. Enoc no oraba a Dios desde lejos, caminaba con Él, conversaba con Él, aprendía de Él día tras día. Imagina la escena. Un hombre en medio de una civilización corrupta que cada mañana sale de su casa y se encuentra con el Creador del universo. Caminan juntos por horas. Dios le revela misterios, le muestra visiones, le enseña sobre el pasado y el futuro. Esta intimidad era tan profunda que la Biblia usa la misma palabra, halak, que usó para describir a Adán, caminando con Dios en el Edén antes de la caída. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre estos 300 años de caminata. Algo que explica por qué Enoc tuvo que desaparecer sin morir, y está escrito en el patrón de su vida. Aquí es donde todo se vuelve matemáticamente imposible de ser coincidencia.
Enoc vivió exactamente 365 años. El año solar tiene 365 días. Un cuarto para ser exactos. Pero en el calendario hebreo antiguo se usaba 365 como número perfecto del ciclo solar, porque Dios permitió que viviera exactamente esta cantidad de años. Porque Enoc representaba un ciclo completo de revelación divina. Cada año de su vida correspondía a un día del año celestial. Él era un microcosmos del tiempo, un reloj viviente que medía la paciencia de Dios con la humanidad corrupta. Pero hay más. En el libro de Enoc, capítulo 72, él describe el calendario solar perfecto que Dios le reveló. Un año de 364 días, dividido en 4 estaciones de 91 días cada una. Enoc conocía la mecánica celestial, los movimientos de las estrellas, el curso del sol y la luna. Este conocimiento astronómico era imposible para su época, a menos que alguien se lo hubiera enseñado directamente. Mientras Enoc aprendía los secretos del cosmos, algo oscuro estaba sucediendo en la Tierra. Algo que obligaría a Dios a tomar una decisión radical. Y Enoc sería el único testigo autorizado para documentarlo. Enoc no era solo un hombre justo. Era el cronista oficial de la rebelión angelical, el testigo de la conspiración cósmica que casi destruye el plan de Dios para la humanidad. Génesis 6 dice: «Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios, en hebreo, Bene Elohim, son ángeles. No es interpretación. Es el término técnico usado en Job para describir seres celestiales. Y estos ángeles descendieron al monte Hermón, hicieron un pacto, tomaron mujeres humanas y engendraron una raza híbrida, los Nefilim. Enoc vio todo esto y Dios le ordenó escribirlo. Ahora entiendes por qué vivió 365 años exactos. No fue longevidad normal. Fue un ciclo completo de testimonio. Cada año representaba un día de revelación divina. Y cuando el ciclo se completó, cuando Enoc terminó de documentar la caída de los ángeles y la corrupción de la humanidad, Dios no permitió que muriera, porque su cuerpo contenía conocimiento demasiado peligroso para que cayera en manos equivocadas. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué vio exactamente Enoc durante esos 300 años de caminata con Dios? ¿Qué secretos conocía que lo convirtieron en una amenaza tan grande que tuvo que ser removido de la tierra? Y eso es lo que vamos a descubrir ahora, porque el libro de Enoc lo revela todo. El libro de Enoc fue considerado escritura sagrada por los judíos del primer siglo. Los esenios de Qumrán lo copiaban con reverencia. Los apóstoles lo citaban Judas, versículo 14. Dice textualmente: «De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán». Pero en el siglo IV, la Iglesia Católica lo declaró apócrifo y lo removió del canon. ¿Por qué? Porque contenía revelaciones demasiado específicas sobre la rebelión angelical, el origen del mal y el futuro de la humanidad. Revelaciones que no convenían al control religioso institucional. Durante 1500 años, el libro de Enoc desapareció de Occidente. Solo sobrevivió en Etiopía, donde la Iglesia copta lo mantuvo como parte de su Biblia. No fue hasta 1773 que el explorador James Bruce trajo 3 copias a Europa, y lo que contenía esas páginas cambió todo. Espérase,
lo que estás pensando. ¿Por qué debería creer en un libro que la Iglesia rechazó? Porque Jesús mismo lo conocía, Pablo lo conocía, Pedro lo conocía, y lo que describe coincide exactamente con los fragmentos hallados en los rollos del Mar Muerto. El libro de Enoc, capítulos 14 al 36, describe algo extraordinario. Enoc fue llevado en una visión física a través de los 7 cielos, cada uno con funciones específicas en la administración del cosmos. Primer cielo, el reino atmosférico, donde moran los ángeles que controlan el clima, las nubes, los vientos. Enoc vio los almacenes de nieve y granizo, los depósitos de lluvia. Segundo cielo, el reino de las estrellas. Enoc describe las órbitas planetarias, los movimientos estelares con precisión astronómica, imposible para su época. Habla de estrellas que desobedecieron sus órbitas y fueron encadenadas como castigo. Tercer cielo, el paraíso donde están los justos que murieron antes del diluvio. Enoc vio el árbol de la vida cuyas hojas nunca mueren. Describe un lugar de luz perpetua donde no existe la noche. Cuarto cielo, el lugar de los luminares mayores, el sol y la luna. Enoc describe cómo el sol tiene 7 puertas por las que sale según la estación, y cómo la luna crece y decrece en ciclos perfectos. Quinto cielo, aquí Enoc vio algo aterrador: los Grigori, los vigilantes caídos, los 200 ángeles que descendieron al monte Hermón y corrompieron a la humanidad. Estaban encadenados esperando el juicio final. Sexto cielo, el reino de los ángeles estudiosos, los que registran cada acción humana. Enoc vio los libros donde están escritos los nombres de los salvos y los condenados. Séptimo cielo, el trono de Dios. Enoc, capítulo 14, describe el trono como cristal de fuego rodeado de querubines y serafines. Enoc cayó sobre su rostro aterrado, y Dios le habló directamente. Pero lo que Dios le reveló a Enoc en ese trono no fue solo sobre el pasado o el presente, fue sobre el futuro completo de la humanidad. Y lo que vio lo cambió para siempre. En el séptimo cielo, Dios mostró a Enoc las tablillas celestiales, los registros divinos, donde está escrito todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá hasta el fin de los tiempos. Enoc vio el diluvio 120 años antes de que ocurriera. Vio la Torre de Babel, vio el éxodo de Egipto, vio la venida del Mesías, vio el juicio final, y Dios le ordenó escribir todo para que las generaciones futuras tuvieran advertencia. Pero aquí está lo que la Iglesia no quiere que sepas. Enoc también vio cómo los ángeles caídos enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Azazel enseñó metalurgia, cómo hacer espadas y armas. Semiasa enseñó hechicería y astrología, prohibida. Otros enseñaron cosmetología, aborto, manipulación genética. Este conocimiento aceleró la corrupción humana. La tecnología sin sabiduría espiritual llevó al caos, y Enoc documentó todo como testigo oficial del cielo. Ahora ves el patrón. Enoc no fue arrebatado porque era especialmente santo. Fue removido porque era el único cronista autorizado de la conspiración angelical. Su vida de 365 años fue el tiempo exacto necesario para completar el testimonio. Y cuando terminó su misión, Dios no podía permitir que muriera, porque los ángeles caídos habrían destruido sus escritos. Por eso desapareció sin dejar cuerpo. Por eso sus libros fueron escondidos. Por eso la Iglesia los censuró durante siglos. Pero aún no respondimos la pregunta más oscura. ¿Qué le pasó a Enoc después de ser llevado? ¿Se quedó como humano en el cielo o fue transformado en algo más? La respuesta está en la tradición judía que la Iglesia cristiana ignoró completamente.
y es la revelación más impactante de todas. En el judaísmo existe un texto místico llamado Sefer Hekalot, el libro de los palacios, también conocido como Tercer Libro de Enoc. Este texto cabalístico del siglo V describe algo que el cristianismo occidental nunca te enseñó. Enoc no solo fue llevado al cielo, fue transformado en el ángel Metatrón, el príncipe de la presencia divina, el ángel más poderoso del cielo, superado solo por Dios mismo. El Talmud en tratado Hagiga 15 dice Metatrón es Enoc, hijo de Jared. Su nombre significa el que está junto al trono, y su función es servir como escriba celestial, vicerregente divino y guardián de los secretos del universo. Pero aquí está lo impactante. El nombre Metatrón, en gematría hebrea, suma 314, el mismo valor numérico de Shaddai, uno de los nombres de Dios. Esto significa que Enoc fue elevado a un nivel de autoridad casi divina. Ahora dirás, ¿cómo sabemos que esto es verdad y no leyenda judía tardía? Porque el Nuevo Testamento lo confirma. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. La palabra griega metatitemi significa transformar, cambiar de forma. Según Sefer Hekalot, cuando Enoc fue transformado en Metatrón, su cuerpo fue convertido en fuego. Sus ojos se volvieron antorchas. Su rostro brillaba como el sol. Recibió 70 nombres correspondientes a las 70 naciones de la tierra, y fue sentado en un trono junto al trono de Dios. Sus funciones como Metatrón incluyen primero, escriba celestial, registra cada palabra pronunciada en la tierra, cada pensamiento, cada acción en los libros del juicio. Segundo, maestro de almas, enseña a los niños que mueren antes de aprender la Torá. Tercero, guardián del árbol de la vida, impide que los humanos caídos accedan al paraíso. Cuarto, mediador entre Dios y la humanidad, lleva las oraciones de los justos ante el trono. Pero la función más impactante es esta Metatrón. Es el ángel que guió a Israel en el desierto. Éxodo 23:20 dice, «He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él». La tradición judía identifica a este ángel como Metatrón, el único ángel que porta el nombre de Dios dentro de sí. YHWH en forma de las letras Yod y Vav están en su nombre. Pero esto nos lleva a la conexión más escalofriante de todas, la que vincula a Enoc con Noé, con el diluvio y con la salvación de la humanidad. Y está escrita en las advertencias que dejó antes de desaparecer. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, cuyo nombre significa «Cuando él muera vendrá el juicio». Matusalén vivió 969 años, el hombre más longevo de la historia, y murió el mismo año del diluvio. Pero antes de ser llevado, Enoc le dio instrucciones específicas a Matusalén, instrucciones que debían transmitirse a Noé su bisnieto. El libro de Enoc, capítulos 65 al 69, contiene las advertencias proféticas de Enoc sobre el diluvio venidero. Enoc le dijo a Matusalén, «En los días de tu bisnieto, Noé la tierra será purificada por agua, porque la corrupción ha llegado a su límite. Construirá un arca de madera de gofer, 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. 3 pisos, ventana en el techo, puerta en el costado». Estas instrucciones fueron dadas 187 años antes de que Noé naciera. Cuando Noé recibió el llamado de Dios para construir el
arca, ya sabía qué hacer, porque las instrucciones de su bisabuelo, Enoc, habían sido preservadas por Matusalén. Imagina a Enoc en sus últimos días en la tierra, 365 años, viendo la corrupción crecer, sabiendo que el juicio vendría, documentando la rebelión angelical, caminando con Dios, aprendiendo los secretos del cosmos. Y cuando cumplió su misión, cuando completó el ciclo solar perfecto, cuando terminó de escribir las advertencias que salvarían a su familia, Dios no permitió que su cuerpo tocara el suelo. No hubo funeral, no hubo tumba. Desapareció en un instante y en el cielo fue transformado en Metatrón, el escriba eterno, el guardián de los secretos, el ángel que porta el nombre de Dios. Pero falta la pieza final del rompecabezas, la que conecta todo esto con nosotros hoy, la que explica por qué necesitas saber esta historia ahora. Y en los próximos minutos vas a ver la evidencia que cambiará tu forma de ver la realidad. Vamos a recapitular todo lo que hemos descubierto, porque el patrón es demasiado perfecto para ser coincidencia. 1. Enoc vivió exactamente 365 años, el número exacto de días del año solar. 2. Caminó con Dios durante 300 años, después del nacimiento de Matusalén. 3 ciclos de 100 años de intimidad divina. 3. Fue testigo de la rebelión de 200 ángeles y la corrupción genética de la humanidad. 4. Viajó por los 7 cielos y vio el trono de Dios. 5. Fue transformado en Metatrón, el ángel más poderoso del cielo. 6. Dejó advertencias proféticas que permitieron a Noé construir el arca y salvar a la humanidad. La probabilidad de que esto sea coincidencia es matemáticamente imposible. 1 en 10 elevado a la 25. Esto es diseño inteligente. Esto es profecía programada en la estructura del tiempo mismo. Pero aún no viste lo más impactante: la conexión entre Enoc y el tiempo presente. La razón por la que esta historia importa ahora. El libro de Enoc, capítulo 91, describe las semanas apocalípticas, una profecía que divide la historia humana en 10 semanas de 700 años cada una. Enoc describe eventos específicos de cada semana: la Torre de Babel, el Templo de Salomón, el exilio babilónico, la venida del Mesías, y la 10ª semana, la final, describe un juicio global similar al diluvio, pero esta vez por fuego, no por agua. Enoc vio el patrón repetirse, y aquí está la evidencia que nadie te dice. Estamos en la transición entre la 9ª y la 10ª semana. Los eventos que Enoc profetizó para este tiempo incluyen apostasía global, corrupción moral, tecnología sin sabiduría, manipulación genética, y suena familiar. Así como en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. La razón por la que necesitas conocer la historia de Enoc es esta: él fue removido de la tierra antes del juicio del diluvio, porque su misión estaba completa. Y la iglesia primitiva creía que hay otro grupo que será removido antes del juicio final: los que han completado su misión, los que caminan con Dios como Enoc. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La palabra griega, harpazo, arrebatar, es la misma idea que traspasar, usada para Enoc. Enoc es el prototipo profético del rapto. ¿Por qué te cuento esto? No para asustarte, sino para despertarte. Así como en los días de Enoc, la corrupción crece. La tecnología
avanza sin sabiduría espiritual y el conocimiento prohibido se expande. Estamos en un tiempo de gracia, pero el reloj avanza. Enoc caminó con Dios 300 años antes de ser llevado. Eso significa intimidad diaria, comunión constante, obediencia radical. No fue arrebatado por ser perfecto, sino por caminar fielmente. Entonces, ¿por qué Dios llevó a Enoc vivo sin ver muerte? No fue capricho, no fue premio, no fue escape. Fue cumplimiento de misión, fue transformación para servicio eterno. Fue un mensaje profético para nosotros, y ese mismo patrón sigue activo. La pregunta es, ¿estás caminando con Dios como Enoc, o solo conoces sobre él de lejos? Pero la historia de Enoc no termina aquí, porque él tuvo un hijo Matusalén, el hombre que vivió 969 años, y su nombre es una profecía literal. Cuando él muera, vendrá el juicio. Matusalén murió el mismo año del diluvio, 7 días antes de que comenzara a llover. ¿Coincidencia? No es el código profético más preciso de toda la Biblia. En la pantalla está el enlace del video que revela por qué Matusalén vivió exactamente 969 años, ni uno más ni uno menos. Cómo su nacimiento fue una sentencia de muerte programada para la humanidad corrupta. Y por qué Dios esperó casi 1000 años para ejecutar el juicio. Este video se llama Los 969 años de Matusalén, el reloj profético del diluvio. Y lo que vas a descubrir conecta directamente con las advertencias de Enoc. Si esta historia te impactó tanto como a las millones de personas que vieron este secreto oculto, tienes que ver el próximo. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque este video sale en 3 días, y créeme, no querrás perdértelo. El link del próximo video está en la pantalla. Haz clic ahora, y si quieres profundizar más en los misterios prohibidos de la Biblia, la playlist completa está aquí. Nos vemos en el próximo misterio.